el amanecer del invierno de 155 después de Cristo, en las afueras de Eboracum, reveló una tumba donde antes solo había páramo. Fue una patrulla de la Legio Sexto Victrix, liderada por un centurión de rostro curtido por el viento del norte, la que encontró la escena. Sobre un pequeño montículo de tierra recién removida, helada y oscura, se hallaba una figura diminuta, casi una niña, cubierta de barro y escarcha. Estaba de rodillas, apisonando el suelo con sus manos ensangrentadas y amoratadas por el frío. No lloraba. Sus ojos, fijos en su obra, contenían una determinación tan antigua y profunda como las colinas de Britania. Los legionarios, hombres acostumbrados a la brutalidad de la frontera, se detuvieron en un silencio desconcertado. Aquel entierro clandestino, realizado bajo el manto de la noche, no era obra de un criminal que ocultaba su fechoría, sino un acto de devoción tan crudo y desesperado, que imponía una especie de respeto sagrado, una pregunta suspendida en el aire gélido de la mañana. Pero aquella escena, incomprensible para los legionarios, era tan solo el final de una historia silenciosa, que había germinado en las grietas de la poderosa Roma. Para entenderla debemos retroceder en el tiempo, a las calles de la propia Eboracum, en la provincia de Britania Superior. La ciudad era un lugar de contrastes feroces, un microcosmos del imperio. Las ordenadas cuadrículas de piedra, las termas humeantes y los foros donde se hablaba un latín pulcro, coexistían con las caóticas y embarradas callejuelas del asentamiento nativo, donde los dialectos britónicos se aferraban a la vida como la maleza entre las losas. El aire olía a humo de leña, a cuero mojado y al incienso de los templos, todo ello envuelto en la niebla húmeda y helada que descendía de los páramos. Al norte, la imponente sombra del muro de Adriano era un recordatorio perpetuo de la precaria paz. Una cicatriz de piedra que separaba el orden romano del mundo que ellos llamaban bárbaro. En el corazón de esta ciudad de fronteras vivían dos almas que la sociedad había decidido olvidar, dos fantasmas que se movían por los márgenes. La primera era Lira, una huérfana de 14 años cuyos padres, un alfarero local y su esposa, habían sido arrebatados por una plaga de fiebres años atrás. Sobrevivía como una sombra, adentrándose en los bosques antes del alba para recoger hierbas y flores silvestres que luego vendía en el mercado. Pequeña para su edad, con ojos vigilantes y manos perpetuamente manchadas de tierra, era prácticamente invisible para los ciudadanos y magistrados. El otro era Casio Valerio Águila, un veterano de 68 años, encorvado y devastado por viejas heridas y una vida de penurias. Era, según los susurros, el último superviviente conocido de la Legio Mediis Hispana, un desastre militar del que nadie hablaba. Vivía en un cobertizo miserable, considerado un borracho y un recordatorio vergonzoso de un fracaso que Roma prefería enterrar en el olvido. Entre estos dos parias, la niña y el anciano, se había tejido un pacto sin palabras, un ritual tan constante como las estaciones. Lira nunca hablaba con Casio, ni él con ella. Sin embargo, cuando su recolección había sido buena, dejaba en la desvencijada caja de madera que había fuera de la choza del veterano, una ramita de romero para sus dolores, o una manzana magullada que nadie compraría. Era un gesto que no esperaba respuesta. A cambio, a veces, al amanecer siguiente, encontraba sobre la misma caja, una corteza de pan duro, de la ración que algún legionario compasivo le habría dado al viejo soldado. Era un reconocimiento mudo entre dos seres, que ocupaban el margen absoluto de la sociedad romana, un hilo invisible de humanidad que los conectaba en su soledad compartida. Aquel vínculo, forjado en el silencio y la necesidad, era la única forma de calor en un mundo que para ellos era implacablemente frío, un pequeño acto de *pietas* que desafiaba la indiferencia de una ciudad entera. La vida de Lira era un ciclo tejido con la luz gris del amanecer y el frío húmedo de la tierra britana. Mucho antes de que el primer toque de la *bucina legionaria rasgara el silencio desde la fortaleza de Eboracum, ella ya estaba en pie. Su pequeño cuerpo, envuelto en un raído manto de lana que había sido de su madre, se deslizaba fuera de los muros de la ciudad como un espíritu del bosque. El aire matutino olía a pan de cebada cociéndose en los hornos comunales, y al humo acre de las forjas que comenzaban a avivarse, pero para ella, el aroma dominante era el de la tierra mojada y las hojas en descomposición. Mientras la ciudad despertaba a la ordenada rutina romana, Lira se adentraba en un mundo más antiguo, un reino de musgo, helechos y secretos susurrados por el viento entre los robles. Su existencia era un contrapunto silencioso a la ruidosa y marcial vida de la guarnición,
un recordatorio de que la Tierra tenía sus propios ritmos, mucho más viejos que las águilas de Roma. En la penumbra de los bosques que rodeaban el río Ouse, Lyra se convertía en una experta recolectora. Sus manos, pequeñas y perpetuamente manchadas de tierra, se movían con una destreza que nacía de la pura necesidad. Sabía exactamente dónde encontrar la milenrama, cuyas flores blancas eran un remedio preciado para las fiebres que a menudo barrían las zonas más pobres de la ciudad. Conocía los claros soleados donde crecía la manzanilla, prometiendo un sueño tranquilo a las esposas de los centuriones. Y en los páramos abiertos, recogía manojos de brezo púrpura, no por su utilidad, sino por su austera belleza, una pequeña mancha de color en un mundo a menudo gris. No era un trabajo, sino un diálogo con la naturaleza, una súplica diaria para que el bosque le proveyera lo suficiente para sobrevivir un día más. Cada raíz desenterrada, cada flor cortada, era una pequeña victoria contra el hambre y el olvido. Al regresar a la ciudad, con su cesta modestamente llena, se instalaba en el rincón más alejado del mercado. Allí, el aire se espesaba con una cacofonía de olores y sonidos. El aroma de las especias importadas de Oriente, el hedor del cuero crudo de los talabarteros, y el bullicio de las transacciones, donde el latín pulcro de los magistrados se mezclaba con los guturales dialectos britónicos de los comerciantes locales. Lyra era una presencia casi invisible en medio de aquel torbellino. No gritaba sus mercancías, simplemente se sentaba en el suelo, con sus tesoros del bosque dispuestos sobre un trozo de tela. La mayoría de la gente pasaba de largo sin verla, sus ojos fijos en los puestos más grandes y opulentos. Era una observadora silenciosa, aprendiendo el lenguaje de la ciudad no a través de las palabras sino a través de los gestos, las miradas y el peso de las monedas en las manos de otros. En el otro extremo del espectro social, pero compartiendo el mismo abismo de invisibilidad, se encontraba Casio Valerio Águila. Su hogar, si podía llamarse así, era un cobertizo miserable construido con despojos, adosado al muro exterior de Eboracum como un parásito de piedra. Era un espectro viviente, un hombre cuya espalda estaba permanentemente encorvada, no solo por la edad o las viejas heridas de batalla, sino por el peso aplastante de recuerdos de los que nunca hablaba. Sus manos, que una vez debieron sostener con firmeza un asterisco gladius asterisco, y un asterisco scutum asterisco, ahora temblaban al llevarse a los labios una jarra de vino barato. La gente de la ciudad lo veía como un borracho, una molestia, una mancha, en el impecable honor de Roma. No veían al soldado, solo veían las ruinas, ignorando la historia que había causado tal devastación en un hombre que aún respiraba. La razón de su ostracismo era un fantasma que acechaba en la memoria colectiva de la frontera norte. El nombre de la Legio Promedecis Hispana no se pronunciaba en voz alta en las tabernas donde se reunían los legionarios de la Sex Victrix. Era un tabú, un cuento de fantasmas sobre una legión entera que había marchado hacia las nieblas de Caledonia para no volver jamás. Se consideraba una de las mayores vergüenzas militares, un fracaso que el imperio había decidido borrar de sus anales. Casio, como su último superviviente conocido, no era un héroe que había escapado milagrosamente. Para la mentalidad romana, era un recordatorio andante de la derrota, un hombre que debería haber muerto con sus camaradas. Los veteranos en activo desviaban la mirada cuando pasaba, un gesto de desdén que ocultaba una profunda e incómoda culpa colectiva. Él era la prueba viviente de que incluso Roma podía ser devorada por la barbarie. Fue en este desierto de soledad compartida donde floreció su ritual silencioso. Para Lyra, el gesto era una extensión natural de su día. Al final de la jornada, si le quedaba una ramita de romero especialmente fragante, conocida por aliviar los dolores de las articulaciones, o una manzana que se había magullado en la cesta y que ningún ciudadano pagaría, se desviaba de su camino. Se acercaba al cobertizo de Casio sin hacer ruido, y depositaba la pequeña ofrenda en una caja de madera desvencijada que había junto a la entrada. No esperaba un agradecimiento ni siquiera una mirada. No era un acto de caridad, pues ella misma apenas tenía nada. Era un reconocimiento, un mensaje mudo que decía: sé que estás aquí. Yo también estoy aquí. Era un pequeño acto de asterisco pietas asterisco, de reverencia por la vida, por muy rota que estuviera. Para Casio, encontrar aquella ofrenda era un ancla que lo sujetaba al mundo de los vivos. En la bruma de sus mañanas, entumecido por el frío y los fantasmas de su pasado, aquel pequeño regalo era la única prueba tangible de que no se había desvanecido por completo.
Sostenía la ramita de romero entre sus dedos artríticos y aspiraba su aroma, un olor que le recordaba a los jardines de Hispania, a una vida anterior a las nieblas y la sangre. La manzana, con su dulzura imperfecta, era a menudo lo único que comía hasta que algún alma caritativa le ofrecía algo más. Aquel gesto, proveniente de una niña que ni siquiera conocía su nombre, era un faro de humanidad en la oscuridad de su exilio autoimpuesto. Le recordaba que, a pesar de la vergüenza y el olvido, una persona en todo Eboracum todavía lo veía. Y a veces, muy de vez en cuando, el anciano respondía. Su moneda de cambio era tan humilde como la de ella. Quizás un joven legionario de la guardia, viendo en los ojos nublados de Casio un atisbo del soldado que fue, le daba una parte de su ración diaria. En lugar de devorarla por completo, Casio guardaba la corteza más dura del pan de cebada. Antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y solo las sombras se movían, salía de su choza y dejaba el pan en la misma caja de madera. Era su forma de cerrar el círculo, de devolver el reconocimiento. Era un intercambio entre dos náufragos, que se pasaban una tabla en medio de un océano de indiferencia. Un pacto de supervivencia forjado con los restos que el poderoso imperio romano dejaba a su paso, un testimonio de que la compasión podía existir en los lugares más desolados. Mientras este delicado y silencioso hilo de conexión se tejía en los márgenes de Eboracum, la ciudad seguía su curso con una indiferencia monumental. El decurión Marco Fulvio Crispo, un magistrado local cuya ambición era tan afilada como su estilete, se preocupaba por la correcta aplicación de los nuevos edictos fiscales llegados desde Roma, y por el lustre de la reputación militar de la ciudad. Para él, figuras como Casio y Lira, no eran más que imperfecciones en el ordenado tapiz de la civilización, polvo que debía ser barrido para mantener la apariencia de decoro y poder. La llegada de nuevos reclutas para la Legio Sesto Victrix, las disputas comerciales y la constante tensión con las tribus de los brigantes, al otro lado de la frontera, eran las verdaderas preocupaciones de los hombres importantes. El drama silencioso de un viejo soldado y una niña huérfana era completamente invisible para ellos. Y así transcurrían los días, las semanas y los meses, marcados por el ciclo inmutable de las estaciones y el ritual secreto entre Lira y Casio. Era un equilibrio frágil, una rutina que parecía tan eterna y predecible como la niebla que descendía de los páramos cada tarde. La vida en la frontera era dura, pero aquel pequeño pacto sin palabras ofrecía un minúsculo punto de calor, una certidumbre en un mundo incierto. Era una paz silenciosa, construida sobre los cimientos de la soledad y el respeto mutuo. Nadie en la bulliciosa ciudad de Eboracum, ni el gobernador en su villa ni el legionario en su cuartel, podría haber imaginado que aquel vínculo invisible, forjado en la miseria, estaba a punto de ser puesto a prueba por la muerte, y que el gesto de una niña indigente resonaría de tal manera que obligaría a Roma y a sus enemigos a confrontar una verdad enterrada durante décadas. Llegó con una mañana de invierno que mordía hasta los huesos, una de esas albas en las que el aire era tan gélido, que parecía cristalizarse en los pulmones. Lira, siguiendo su ritual diario, se desvió hacia la choza de Casio para dejar su pequeña ofrenda. Pero algo era diferente. El pan de cebada que le había dejado el día anterior, seguía en la caja de madera, intacto y endurecido por la helada. Un silencio antinatural envolvía el cobertizo, no salía el fino hilo de humo de su pequeña hoguera, ni se oía el carraspeo habitual del anciano al despertar. El mundo parecía haberse detenido en aquel rincón olvidado de Eboracum. Un miedo frío, más profundo que el del propio invierno, se apoderó de ella. No era el miedo a lo desconocido, sino el temor a una certeza que comenzaba a formarse en su joven corazón, una verdad tan inmóvil y fría como el pan sobre la caja. Con una vacilación que le era extraña, empujó la desvencijada puerta, que cedió con un gemido lastimero. En el interior, la penumbra apenas permitía distinguir las formas. Casio yacía en su jergón de paja, envuelto en sus harapos, pero su quietud era absoluta, definitiva. Lira se acercó, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el suelo de tierra apisonada. Le tocó el brazo y la piel estaba fría, no con el frío de la mañana, sino con una frialdad pétrea, la que pertenece a las estatuas y a los muertos. No gritó. No lloró. En su lugar, una profunda y solemne calma se asentó sobre ella. Contempló el rostro del anciano, relajado por fin de las arrugas de dolor y tormento que siempre lo habían marcado. En ese instante, no vio al borracho que la ciudad despreciaba, sino al único ser humano que había compartido con ella el pan y el silencio,
el único que la había reconocido como una igual en su mutua invisibilidad. La mente de Lyra, forjada en la dura lógica de la supervivencia, supo de inmediato lo que vendría después. Pronto, la guardia de la ciudad, en su ronda matutina, descubriría el cuerpo. Sin ceremonia alguna, sin una sola palabra de lamento, lo cargarían en una carreta y lo arrojarían a la fosa común reservada para los indigentes, los esclavos sin dueño y los criminales. Su nombre, Casio Valerio Águila, se desvanecería como el humo, y su existencia quedaría reducida a un espacio anónimo en la tierra helada. Una oleada de deber, un impulso tan poderoso e inexplicable como una marea, se apoderó de ella. Este hombre que en vida no había tenido nada, merecía en la muerte algo más que el olvido. Merecía honor, merecía un reposo digno. En ese momento, una niña que apenas poseía el aire que respiraba, decidió desafiar la indiferencia de un imperio. Su decisión la llevó a cometer el mayor sacrificio de su vida. Debajo de una losa suelta en el rincón donde dormía, guardaba un pequeño saco de tela que contenía los pocos *ases* de cobre que había ahorrado durante meses. Eran su seguro contra el hambre, la promesa de un manto más cálido, su única posesión de valor en el mundo. Sin dudarlo, los tomó en su mano, sintiendo el peso frío de su futuro renunciado. Se dirigió al mercado, pasando de largo los puestos de comida y las telas de lana. Se detuvo ante el telar de un viejo tejedor, y con una voz apenas audible, usó toda su fortuna no para sí misma, sino para comprar un simple sudario de lino sin teñir. El tejedor, un hombre acostumbrado a la miseria, la miró con una extraña mezcla de curiosidad y respeto, entregándole la tela sin hacer preguntas. Era un acto de *pietas* tan puro que trascendía la lógica de la pobreza. Pero la tela no era suficiente. Lyra sabía que no podría mover el cuerpo del veterano por sí misma. Al caer la noche, mientras una aguanieve helada comenzaba a caer sobre Eboracum, se adentró en los callejones más oscuros, buscando a las únicas personas que podrían entender su misión. Otros parias. Encontró a 2 mendigos tiritando bajo el arco de un acueducto y les hizo su oferta. No tenía dinero para pagarles, pero les prometió todas sus ganancias de la recolección de la próxima semana. Los hombres cuyos rostros eran mapas de una vida de penurias, la miraron fijamente y vieron en sus ojos una determinación sagrada. Asintieron en silencio. Al amparo de una noche sin luna, los 3 fantasmas de la ciudad cargaron el cuerpo de Casio, envuelto en su sudario, en una desvencijada carretilla de mano, y lo sacaron furtivamente de Eboracum, dejando atrás las murallas de la civilización. Se dirigieron hacia el norte, alejándose de la ciudad, hasta una pequeña colina barrida por el viento que dominaba el camino. Era el mismo camino que, según las leyendas, la Legio Rumede Hispana había tomado en su marcha hacia la nada. Allí, bajo un cielo de plomo, comenzó la extenuante tarea. Lyra, armada con una pala que había robado de una obra, empezó a cavar en la tierra helada y dura como la piedra. Cuando la pala se volvió demasiado pesada, usó sus propias manos, arañando el suelo congelado hasta que sus dedos sangraron y se entumecieron. Los 2 mendigos, conmovidos por su tenacidad, la ayudaron, rompiendo el terreno con piedras afiladas. Durante horas, mientras la aguanieve se convertía en una cortina blanca, los 3 marginados trabajaron en un silencio reverente, cavando una tumba poco profunda pero digna para un hombre al que el mundo había decidido olvidar. Cuando los 3 regresaron a la ciudad, exhaustos y cubiertos de barro helado, el alba comenzaba a teñir de un gris pálido el cielo oriental. Se separaron sin una palabra, volviendo a disolverse en las sombras de las que habían surgido. Lyra no durmió. Se acurrucó en su rincón, tiritando no solo de frío, sino de la enormidad de lo que había hecho. Sentía un vacío profundo donde antes estaban sus monedas, pero también una extraña y solemne paz. Había cumplido con un deber que nadie le había impuesto, un mandato que surgía de las profundidades de su alma. Había honrado al único hombre que la había visto. Al amanecer, cuando la patrulla de la Legio Sexto Victrix, liderada por el centurión Lucius Vettius, encontró la tumba recién hecha y a la niña arrodillada sobre ella, no vieron a una criminal sino un enigma. El centurión, un hombre endurecido por 20 años en la frontera, simplemente la observó en silencio, desconcertado por una piedad tan cruda y feroz. La noticia del entierro clandestino se extendió por Eboracum no como un grito, sino como un susurro helado que se filtraba por las rendijas de las puertas.
El centurión Betius, en su informe a su superior, tuvo que pronunciar el nombre del muerto, Casio Valerio Águila. El nombre, unido a la leyenda de la 9ª Legión, fue el catalizador. Desde los barracones de la fortaleza, donde los legionarios dejaron de afilar sus pil para escuchar, hasta el bullicioso mercado, donde los comerciantes bajaron la voz, la historia se propagó. Los detalles se adornaban y distorsionaban, pero el núcleo permanecía intacto. Una niña huérfana había gastado todo lo que tenía y había cavado en la tierra helada con sus propias manos para dar sepultura a un paria. La ciudad, normalmente absorta en sus rutinas de poder y comercio, se detuvo por un instante, obligada a confrontar un acto que no entendía del todo pero cuyo peso moral sentía instintivamente. La reacción de la plebe fue inmediata y visceral. Para los esclavos, los artesanos y los pequeños agricultores que vivían en los márgenes de la prosperidad romana, el gesto de Lira era un acto de una pureza casi divina. Una vieja curandera britona, que a menudo compraba a Lira sus hierbas, dejó una pequeña ofrenda de flores secas en la tumba. Un panadero galo, conmovido por el relato, comenzó a dejar cada mañana un panecillo en el lugar donde Lira solía sentarse en el mercado. No veían una violación de la ley, sino la encarnación de la *pietas*, esa reverencia fundamental hacia los dioses, la patria y la familia, extendida a un alma olvidada. El acto de la niña se convirtió en un espejo que reflejaba la dureza de sus propias vidas, y la falta de compasión de sus gobernantes. En los callejones embarrados, Lira no era una delincuente sino una santa anónima. Sin embargo, en el foro y en las villas de los magistrados, la reacción fue radicalmente opuesta. El decurión Marco Fulvio Crispo, al enterarse de la noticia, sintió una oleada de furia fría y controlada. Para él, un hombre cuya vida se regía por la ley, el orden y el decoro romano, el acto de Lira era una afrenta intolerable. No se trataba solo de un entierro no autorizado en terrenos públicos, una clara violación de las ordenanzas de la ciudad. Era el desorden en su forma más pura. Una indigente otorgando honores fúnebres a un hombre que representaba la vergüenza militar, un fantasma que Roma había intentado activamente borrar. A sus ojos, no era un acto de piedad, sino de arrogante insolencia. Un gesto bárbaro que desafiaba la estructura misma de la civilización que él se esforzaba por mantener en aquella frontera salvaje. La indignación de Crispo no tardó en manifestarse públicamente. Esa misma tarde, se plantó en las escalinatas de la basílica, el corazón administrativo de Eboracum, y se dirigió a la multitud que se había congregado, atraída por los rumores. Su voz, clara y cortante, resonó en el aire frío. Denunció el acto como un sacrilegio contra el orden cívico y la memoria de Roma. No mencionó a Lira por su nombre, refiriéndose a ella despectivamente como la niña del bosque, pero su amenaza fue inequívoca. Advirtió que tal desprecio por la ley no quedaría impune, y que la santidad de los ritos funerarios romanos, reservados a los ciudadanos dignos, no podía ser profanada por los caprichos de los marginados. Su discurso buscaba reafirmar la autoridad romana, y trazar una línea clara entre el orden civilizado y el caos sentimental, pero solo consiguió ahondar la brecha que se había abierto en la conciencia de la ciudad. Mientras tanto, en el interior de la fortaleza, el dilema moral corroía a los veteranos de la Legio Sexto Victrix. Estos hombres, cuyo orgullo se basaba en la camaradería y el honor militar, se vieron atrapados en una encrucijada emocional. Habían despreciado a Casio en vida, viéndolo como la encarnación del fracaso, un hombre que había sobrevivido a la aniquilación de su legión, y que por tanto, debía ser un cobarde. Pero el gesto de la niña les obligaba a mirar más allá de su juicio. Se vieron forzados a reconocer que habían permitido que un un soldado de Roma, muriera solo y en la miseria, abandonado por aquellos que vestían el mismo uniforme. La vergüenza, un sentimiento que un legionario temía más que a la muerte, comenzó a extenderse por los barracones. El silencio de Casio en vida, ahora pesaba sobre ellos más que cualquier acusación. Así, Eboracum quedó suspendida en un tenso e incómodo silencio. Crispo había proferido sus amenazas, pero no se atrevía a actuar contra Lira, consciente de la ola de simpatía popular que la protegía como un escudo invisible. La tumba en la colina se convirtió en un símbolo silencioso y poderoso. Para unos, era un monumento a la compasión y a la justicia divina. Para otros, una cicatriz de desorden y una ofensa al honor romano. Dejó de ser la tumba de un hombre para convertirse en el epicentro de una batalla no declarada de valores, un punto de fricción entre la ley implacable de Roma y una ley más antigua y humana.
La ciudad entera contenía la respiración, esperando ver qué poder prevalecería, sin saber que la verdadera resolución no vendría de dentro de sus muros, sino de las brumosas tierras del norte que se creían conquistadas. El invierno cedió el paso a una primavera vacilante y con ella, la tensión que había atenazado Eboracum comenzó a disiparse lentamente. La amenaza del decurión Crispo nunca se materializó, disuelta por la silenciosa pero inquebrantable muralla de la simpatía popular. La tumba en la colina, azotada por los vientos del páramo, dejó de ser una noticia para convertirse en parte del paisaje, un hito silencioso en el camino del norte. Los meses pasaron, arrastrando consigo la urgencia del suceso. Las estaciones cambiaron el color de las colinas, del marrón helado al verde vibrante y luego al ocre del otoño, pero el montículo de tierra permaneció. Para la mayoría, la historia se fue convirtiendo en una leyenda local, un cuento susurrado en las noches frías. Para Lyra, sin embargo, el paso del tiempo no era olvido, sino la consolidación de un deber sagrado, una cicatriz que no dolía, pero que marcaba para siempre el contorno de su alma. Transcurrieron 3 años. Lyra ya no era la niña asustadiza que se movía como una sombra por el mercado. A sus 17 años, la delgadez infantil había dado paso a una figura esbelta y resistente, y en sus ojos vigilantes habitaba ahora una calma solemne, que la hacía parecer mayor de lo que era. Su vida había encontrado un nuevo centro, un ancla inamovible, la tumba de Casio Valerio Águila. Cada semana sin falta, subía a la colina. Con la misma devoción con la que antes recogía hierbas para sobrevivir, ahora cuidaba de aquel pequeño trozo de tierra. Arrancaba las malas hierbas, alisaba el suelo erosionado por la lluvia y, a veces plantaba un pequeño ramo de brezo púrpura, el mismo que vendía en el mercado, una ofrenda de color en la austeridad del páramo. No era una carga, sino su propósito, un ritual que le confería una dignidad silenciosa, y la definía ante una ciudad que, finalmente, había aprendido a verla. La tumba misma se había transformado. Ya no era solo el lugar de descanso de un soldado olvidado, sino un santuario no oficial para los desheredados de Eboracum. Los mendigos, los esclavos libertos y las viudas sin recursos, habían hecho suyo aquel lugar. Sobre el montículo aparecían pequeñas ofrendas anónimas, una piedra lisa pulida por el río, una cinta de tela deshilachada atada a una rama, un puñado de grano dejado para los pájaros. Eran gestos de solidaridad de aquellos que no tenían nada que dar, salvo el reconocimiento de su propio dolor en el destino de Casio. El lugar se convirtió en un espacio de luto colectivo para todos los olvidados, un testimonio mudo de que incluso en los márgenes del poderoso imperio romano, la memoria y el honor podían ser preservados por los más humildes, lejos de los grandes mausoleos y las inscripciones en mármol. Mientras tanto, el mundo más allá de los muros de Eboracum seguía girando. En Roma, un nuevo emperador, Marco Aurelio, un filósofo en el trono, lidiaba con problemas mucho mayores que el entierro clandestino de un veterano, en una provincia remota. Las tribus germanas amenazaban la frontera del Danubio, y la atención y los recursos del imperio se desviaron hacia el este. Britania, aunque siempre vigilante, pasó a un segundo plano. La historia de Lyra y el soldado de la 9ª Legión se suavizó, perdiendo el filo de la controversia, para convertirse en un cuento popular, una fábula sobre la piedad y la rebeldía. Para el decurión Crispo y los demás magistrados, el incidente era ahora una vieja molestia, un recuerdo borroso de un desorden que, afortunadamente, no había tenido mayores consecuencias. El tiempo, como un río lento, parecía haber pulido las aristas del conflicto. Pero para Lyra, el tiempo no había erosionado nada. Al contrario, había solidificado su acto en el fundamento de su existencia. Aquella noche de trabajo febril bajo la aguanieve helada, no fue un impulso pasajero, sino el momento que dio forma a todo lo que vino después. El hombre al que enterró seguía siendo un misterio, un nombre y una sombra, pero el honor que ella le había otorgado se había convertido en su propio código de vida. La tumba no era un recordatorio de la muerte, sino un monumento a un vínculo silencioso, una promesa que renovaba con cada visita, con cada flor que depositaba. Vivía en una paz austera, anclada a ese pequeño montículo de tierra, sin saber que su acto de compasión, realizado en la más profunda oscuridad, estaba a punto de ser iluminado por una verdad que sacudiría los cimientos de 2 pueblos. La calma austera de aquella frontera se rompió en el otoño del año 158. Llegó a Eboracum una delegación de alto nivel, convocada para negociar un tratado de paz con las tribus del norte.
A la cabeza de los britanos venía Boadoc, el anciano y venerado jefe de los brigantes, un hombre cuyo rostro era un mapa de cicatrices, y cuyo silencio pesaba más que las palabras de cualquier orador romano. El aire de la ciudad se cargó de una tensión palpable, una desconfianza mutua forjada en décadas de escaramuzas y sangre. Los legionarios de las 6 Victrix vigilaban desde las murallas, sus manos cerca de los pomos de sus *gladi*, mientras los guerreros de Boadoc, envueltos en pieles y con sus ojos fijos en las águilas de piedra, se movían por las calles ordenadas de Roma como lobos en una jaula. Las negociaciones, celebradas en la basílica bajo la atenta mirada del gobernador, eran un frágil teatro de diplomacia sobre un abismo de odio antiguo. Durante un tenso receso en las conversaciones, cuando las palabras se habían agotado y solo quedaba el recelo, Boadoc hizo una petición que dejó perplejos a los romanos. A través de su intérprete, con una voz grave que parecía surgir de la propia tierra, no pidió más tierras ni concesiones comerciales. Solicitó ser llevado ante la tumba del soldado que guardó silencio. Un silencio desconcertado cayó sobre la sala. El decurión Marco Fulvio Crispo, presente en la reunión, sintió una punzada de irritación y confusión. ¿Por qué el líder de la tribu más poderosa y hostil de Britania mostraría interés por el sepulcro de un viejo legionario borracho y olvidado? La petición era ilógica, una extraña desviación del protocolo que olía a algo más profundo, a un conocimiento secreto que los romanos no poseían. A regañadientes, y bajo la orden del gobernador, Crispo aceptó guiar al jefe britano. Así, una extraña procesión abandonó el corazón de Eboracum y ascendió por el camino del norte. El orgulloso decurión romano caminaba al frente, seguido por el imponente Boadoc y su séquito de guerreros, y cerrando la comitiva, un puñado de oficiales romanos, desconcertados y curiosos. Al llegar a la colina barrida por el viento, encontraron a Lira. Como cada semana, estaba arrodillada junto al montículo de tierra, arrancando con cuidado las malas hierbas que osaban crecer sobre él. Levantó la vista, sin miedo, al ver acercarse al grupo. Contempló la escena, el magistrado que una vez la amenazó, el poderoso jefe bárbaro cuya gente era el enemigo jurado de Roma, y en medio de todo, la humilde tumba que era el centro de su universo. El aire estaba cargado de un peso histórico, como si 3 años de silencio estuvieran a punto de encontrar su voz en aquel lugar sagrado y olvidado. Ante la mirada atónita de todos, Boadoc ignoró por completo a los dignatarios romanos. Se acercó directamente a la tumba y, con una solemnidad que trascendía cualquier barrera cultural, se arrodilló sobre la tierra que Lira cuidaba. El gesto en sí mismo fue un terremoto silencioso. Un jefe guerrero britano, un hombre que jamás se había arrodillado ante Roma, postrándose ante la tumba de un simple legionario. Luego, con un movimiento lento y deliberado, se quitó del cuello el pesado y elaborado torques de oro trenzado, símbolo de su realeza y su poder, y lo depositó con una delicadeza infinita sobre el montículo. El oro, brillante y bárbaro, contrastaba brutalmente con la humilde tierra. Crispo palideció, comprendiendo que estaba presenciando un ritual cuyo significado se le escapaba por completo, un acto de reverencia tan profundo que hacía añicos todas sus certezas sobre el honor y la vergüenza. Fue entonces, con la voz rota por una emoción antigua, cuando Boadoc reveló la verdad. A través del intérprete, contó la historia que había pesado sobre su tribu durante décadas. La Legio Primedecio Hispana no había sido derrotada en una batalla justa, sino aniquilada en una emboscada traicionera, un acto de perjurio orquestado por su propio padre durante unas falsas negociaciones de paz. Casio Valerio Águila, entonces un joven legionario, no fue un cobarde que huyó. Momentos antes de la masacre, había visto a la madre de Boadoc, una niña en aquel entonces, herida y moribunda tras una escaramuza previa, y le había dado el agua de su propia cantimplora. Por aquel acto de piedad, le perdonaron la vida, lo mantuvieron cautivo durante años, un testigo mudo de la traición de su pueblo. Al ser liberado, eligió una vida de exilio y vergüenza antes que revelar una verdad que habría desatado una guerra de exterminio. Su silencio no fue cobardía, fue su último y más agónico sacrificio por la paz. La confesión de Boadoc cayó sobre la colina como un rayo en un cielo despejado, un trueno que hizo añicos décadas de certezas y mentiras. El decurión Crispo, pálido como la cera, contempló el torques de oro sobre la tierra humilde, un símbolo que redefinía por completo su universo de orden y deshonor. Los oficiales romanos a su lado intercambiaron miradas de incredulidad,
y una profunda y amarga vergüenza. Habían despreciado a un héroe, habían condenado a un mártir. Los guerreros brigantes, que hasta ese momento habían mantenido una estoica hostilidad, dejaron que la emoción aflorara en sus rostros curtidos. No era triunfo, sino un lamento colectivo, una expiación por el pecado de un padre y una deuda de honor que había pesado sobre su pueblo durante una generación. Y en el centro de aquel terremoto histórico, Lyra permanecía de pie, la guardiana silenciosa de una verdad que había honrado sin conocer, su simple acto de piedad ahora revelado como el único juicio justo en un mundo de hombres poderosos y ciegos. La noticia no se susurró, se proclamó. Por orden del gobernador, y con el acuerdo tácito de un Boadoc, cuya carga había sido aliviada, la Legio Sexto Victrix rindió a Casio Valerio Águila los honores que se le habían negado en vida. Erigieron sobre la humilde tumba una estela de piedra gris, sencilla y marcial. La inscripción era breve. Casio Valerio Águila, legionario de la IX hispana. Un hombre que guardó silencio por el bien de Roma. No se mencionaba la traición, pues la paz era más valiosa que la vieja sangre, pero todos los que la leían conocían ahora el peso de esas palabras. La Sexta Legión, en un acto de penitencia colectiva, financió la estela, y el propio centurión Betius, el hombre que encontró a Lyra en la tumba, supervisó su colocación. La tumba se convirtió en un monumento oficial, un símbolo de la nueva alianza, pero su alma seguía siendo el montículo de tierra que una niña había cavado con sus manos ensangrentadas. El tiempo siguió su curso, pero aquel lugar nunca volvió a ser el mismo. El Torques de Boadoc permaneció en la base de la estela, un destello de oro bárbaro en la piedra romana, protegido por el respeto mutuo de dos pueblos. Lyra siguió subiendo a la colina, pero ya no estaba sola en su vigilia. A menudo, un legionario de patrulla dejaba a los pies de la tumba una piedra pulida del río Ouse, un tributo silencioso de un soldado a otro. Y a veces, un cazador brigante, en su camino hacia el norte, depositaba sobre la estela una pluma de águila o una flor silvestre de los páramos, un reconocimiento a un enemigo honorable. La tumba se había convertido en un puente, un lugar donde el honor de un solo hombre había trascendido la enemistad de dos culturas. Y allí, en el silencio de la frontera, el último reposo del águila se convirtió en el primer cimiento de una paz forjada no por emperadores, sino por la compasión de una huérfana.